Mi nombre es Alejandro Flores y soy arquitecto de soluciones de datos en Amazon Web Services. Bienvenidos a esta sesión en donde hablaremos sobre cómo este modelo de Data Flywheel les puede ayudar a ustedes para impulsar su negocio aprovechando y sacándole valor a sus datos. Como parte de la agenda que estaremos revisando el día de hoy, primero daremos una breve introducción sobre lo que es este concepto de Data Flywheel para que todos entendamos cuáles son los componentes que forman parte de él. Por otro lado, estaremos ahondando un poco más en cada uno de estos componentes, empezando por el primero que se refiere a la migración de aplicaciones y de datos hacia la nube. Posteriormente hablaremos cómo, una vez migrados estos datos, podemos aprovechar otro tipo de servicios para poder optimizar las cargas y operación sobre sus ambientes y aplicaciones, de tal manera que les permitan a ustedes aprovechar de manera más efectiva lo que es la nube. Posteriormente hablaremos sobre cómo pueden construir aplicaciones más ágiles y más escalables utilizando otro tipo de servicios más orientados a tecnologías serverless. Y una vez teniendo todas estas aplicaciones ya optimizadas y adaptadas hacia la nube, hablaremos sobre la construcción de un lago de datos que nos permita establecer un esquema de análisis de su información y que permita generar mayor valor sobre sus aplicativos y sobre sus negocios. Finalmente hablaremos sobre cómo podemos establecer un esquema de innovación utilizando otro tipo de tecnologías como lo que es Machine Learning y tecnologías de blockchain, hablando de esquemas de seguridad. Comenzando con lo que tiene que ver con Data Flywheel, podemos ver que es un modelo que lo único que busca es que ustedes como empresas puedan sacarle mayor provecho a su información y mayor provecho a sus datos, de tal manera que les permita incrementar su negocio, optimizarlo o buscar nuevas oportunidades para aprovechar todo lo que tiene que ver con la perspectiva de su compañía. El primer componente al que se refiere este modelo de Data Flywheel tiene que ver con mover los datos y las aplicaciones como un primer paso, es decir, moverlo de un esquema on-premise hacia la nube, de tal manera que ustedes puedan aprovechar estos beneficios que la plataforma les puede dar. Un segundo paso es establecer algún esquema de transición en donde puedan adaptar sus esquemas de base de datos a un esquema de base de datos administrado para sacarle mayor provecho a la tecnología que la plataforma de nube les puede dar. Un tercer paso tiene que ver con construir aplicaciones más ágiles y escalables utilizando tecnologías como lo que son serverless o algún otro tipo de modelos como lo que es SAM y que hablaremos más adelante. Posteriormente, el cuarto paso se refiere a la construcción de los lagos de datos y finalmente a la parte de innovación utilizando estos modelos predictivos de Machine Learning y también utilizando esquemas de seguridad basados en blockchain. Por poner una referencia sobre cómo los clientes se van beneficiando al utilizar este tipo de modelos de Data Flywheel, podemos hablar de Fortnite. Aquellos que conozcan Fortnite podemos decir que es un juego en donde de manera muy rápida y en un corto tiempo obtuvo una gran cantidad de usuarios. Actualmente es una plataforma que es utilizada por alrededor de 250 millones de usuarios y a través de este modelo de adopción de nube, de este modelo de transición también y de explotación de datos, Fortnite ha podido establecer un esquema en donde puede generar valor a partir de los mismos datos y de su información y que eso les ha permitido a ellos poder explotar más lo que es la tecnología alrededor del juego. Ellos tienen la capacidad ahora de analizar cuál es el comportamiento de cada usuario, por ejemplo, qué tipo de armas utiliza cada uno de los usuarios durante el juego y de esa manera adaptar lo que es la modalidad y uso de la plataforma y del propio juego al momento en el que se está ejecutando algún tipo de escenario. Posteriormente, si nos metemos un poco a hablar del primer componente que tiene que ver con la migración de los datos y de las aplicaciones, podemos ver que de manera simplificada tenemos por un lado lo que son las aplicaciones on-premise y las bases de datos on-premise. Si estamos hablando de transicionar hacia la nube, estamos hablando de llevarnos estas tecnologías hacia la plataforma de AWS. Y aquí por un lado, si nosotros nos ponemos a pensar cómo me puedo llevar los datos o las bases de datos de mis aplicaciones hacia la nube, AWS ofrece tecnologías como lo que es DMS o el servicio de Database Migration Service, que es un servicio que les permite a ustedes establecer réplicas entre base de datos on-premise hacia la nube. De esa manera a ustedes les permite llevarse de una manera transparente toda esta información utilizando tecnologías que la propia nube pone a su disposición. DMS es un servicio que no requiere de licenciamiento y que tampoco es intrusivo bajo un esquema de agentes. Es decir, DMS no necesita agentes que se tengan que instalar en el ambiente en sitio u on-premise.
Por otro lado, si estamos hablando de las aplicaciones, una vez que ya nosotros nos movemos hacia la nube, podemos modernizar o incluso integrar o crecer alguna de las aplicaciones que nosotros ya tenemos on-premise, utilizando ya tecnologías serverless o tecnologías de nube como lo que son contenedores basados en Docker o en alguna otra tecnología como Kubernetes, pero también utilizando algo que es SAM. SAM, que significa Serverless Application Model, y que es un servicio que ofrece AWS también para la adopción de aplicaciones totalmente serverless, desacopladas y basadas en microservicios. Pero por otro lado también existen aplicaciones que requieran ser migradas tal cual como son de un esquema virtual on-premise probablemente a un esquema virtual en la nube, y entonces aquí es donde podemos utilizar herramientas de migración que prácticamente podríamos llamar como lift and shift, en donde aquí utilicemos tecnologías como Cloud Endure. Cloud Endure es un servicio que permite migrar máquinas virtuales o servidores físicos también hacia la nube de AWS. Y aquí, en esta transición de migración, ustedes no están solos. Ustedes también tienen el acompañamiento de lo que son nuestros partners. Y estos partners les pueden ayudar a ustedes a ofrecerles las mejores prácticas de migración, también a ofrecerles esa consultoría que probablemente en un inicio ustedes puedan requerir o necesitar. Si nos vamos al componente 2, una vez que nosotros estamos migrados hacia la nube, podemos empezar a ver de qué manera optimizar nuestro ambiente, es decir, sacarle mayor provecho a las bondades y a los beneficios que me da la nube, y entonces aquí podemos nosotros empezar a explorar otro tipo de tecnologías que son propias de la plataforma. Y cuando hablo de explorar otro tipo de tecnologías es tener la capacidad de empezar a adoptar servicios administrados, en este caso servicios administrados de base de datos. ¿Qué beneficio yo puedo obtener al utilizar servicios administrados de base de datos? Por un lado, puedo optimizar costos, puedo reducir estos costos y de alguna manera mejorar lo que es el beneficio que me puede dar la nube sobre mi plataforma, sobre mi aplicación. Por otro lado, incrementar la disponibilidad de mi aplicación o de mi ambiente. Optimizar también los tiempos, sobre todo los tiempos operacionales. Si bien es cierto, una base de datos requiere de ciertos esfuerzos operacionales como lo que es generación de respaldos, generación de ambientes en alta disponibilidad, activo-pasivo, activo-activo, y de alguna manera estas tareas son tareas que son repetitivas en ambientes productivos, pero que de alguna manera no generan valor para el negocio. Entonces, es importante tomar en cuenta que si nosotros podemos reducir los tiempos para poder operar este tipo de tareas que son recurrentes y que no generan valor, entonces yo puedo reducir el tiempo de operación y utilizarlo para otro tipo de tareas que tengan que ver más con innovación. Entonces, de esta manera, servicios administrados como base de datos en la nube les pueden ustedes ayudar a optimizar los costos y utilizarlos para otras tareas que realmente generen valor para el negocio. Por otro lado, otro de los beneficios también es que ustedes pueden obtener un desempeño en escalas de ambientes enterprise, en donde ustedes también tengan esa capacidad de poder tener ambientes que no solamente escalen a cientos de usuarios, sino también a millones de usuarios, y eso les puede ayudar a incrementar su negocio o las bondades de su compañía. Y finalmente, tener un mayor potencial al integrar otro tipo de tecnologías a su ambiente, en donde si de alguna manera tenemos una aplicación que requiera de alguna base de datos relacional, más adelante, si el negocio lo requiere, puedan empezar a integrar servicios o bases de datos orientadas a data warehousing o base de datos analíticas, en donde puedan hacer explotación de la propia información que existe de su aplicación. Si hablamos del tercer componente, tiene que ver, así como lo vimos en base de datos, donde podemos hacer una transición hacia servicios administrados de base de datos, aquí también a nivel de aplicación podemos empezar a cambiar el paradigma y el diseño de la aplicación para adoptar un diseño de esta aplicación hacia un diseño orientado a datos, de tal manera que yo pueda adaptar mi aplicación basado en el tipo de información que va a ser generada y que va a ser almacenada con base en el comportamiento de los usuarios y en la usabilidad que se le dé a mi aplicación. Y aquí, cuando hablamos de una aplicación orientada a datos, estamos hablando de adoptar la tecnología de base de datos con el propósito específico o para el fin específico que requiera la aplicación. Y aquí cambiamos totalmente el paradigma, porque si bien es cierto, venimos de un esquema en donde se utilizaba una base de datos como una navaja suiza, que servía para todos los propósitos, para hacer reporteo, para el ambiente transaccional, para todo lo que son respaldos.
Es importante tomar en cuenta que también los requerimientos en una aplicación son diferentes. Tenemos que puede ser una aplicación que demande grandes cantidades de usuarios en escalas de millones, puede ser que demande grandes volúmenes de datos, puede ser que demande grandes volúmenes de peticiones también, accesos a estas bases de datos, y entonces los propósitos o los fines que podemos encontrar en el manejo de aplicaciones son distintos. Y entonces aquí el objetivo o el adoptar un modelo más orientado a aplicaciones diseñadas de datos tiene que ver con adaptar la tecnología específicamente para cada uno de los casos de uso que formen esta aplicación. Y entonces aquí viene esa pregunta de el cómo lo puedo hacer. Por un lado, ese cómo tiene que ver con cambiar la estrategia de los datos, cambiar la estrategia de cómo yo voy a almacenar los datos, de no almacenarlos en una única base de datos centralizada, sino más bien desacoplar la distribución de los datos y adaptar la base de datos que más se adecue al propósito o al fin de cada uno de los datos generados en la aplicación. Por otro lado, tiene que ver también no solo en el desacoplamiento de los datos, sino tiene que ver también con el desacoplamiento de las aplicaciones. No tener una aplicación monolítica, sino más bien tener aplicaciones distribuidas que puedan ser más escalables y que puedan ser más elásticas, ¿no? Y cuando hablamos de base de datos de propósito específico, aquí encontramos diferentes o diversas modalidades o diferentes tipos de base de datos que pueden apoyarnos. Tenemos desde las bases de datos tradicionales relacionales, donde aquí si tenemos parte del ambiente que requiera esa transaccionalidad, esas características de cuidar el ACID, entonces una base de datos relacional puede ser la mejor opción para este tipo de casos. Pero por otro lado, si dentro de la misma aplicación tenemos que hay datos que se pueden almacenar en un esquema llave-valor porque requerimos de un tiempo de respuesta menor, entonces aquí no forzosamente un esquema relacional sea la mejor opción, sino más bien una base de datos llave-valor sea una mejor opción que me pueda dar ese tiempo de respuesta y cubrir esas características y necesidades que tengo. Pero también existe otro tipo de almacenamiento que son bases de datos de documentos, en donde yo puedo guardar mi información basada en documentos y tener también un tiempo de respuesta de baja latencia y a su vez también tener esa capacidad de hacer búsquedas por cualquier tipo de atributo dentro del mismo documento. Existe otro tipo de almacenamiento de datos donde requiere latencias o tiempos de respuesta de microsegundos, y entonces aquí tecnologías de base de datos en memoria pueden ser la mejor opción para este tipo de casos. Y entonces aquí tenemos diferentes o diversos esquemas que podemos utilizar o tecnologías que podemos utilizar que están orientadas a base de datos de almacenamiento en memoria. Por otro lado tenemos base de datos de grafos, donde los datos son almacenados de manera relacional, y estos me permiten de una manera rápida generar consultas basadas en relaciones entre los diferentes datos. Posteriormente tenemos otro tipo de casos de uso que son almacenamiento de datos por tiempo o por series de tiempo, y aquí este tipo de base de datos son muy buenas para todo lo que tiene que ver con predicción o forecasting de datos cuando queremos entender un comportamiento predictivo hacia el futuro de cómo se va a comportar mi compañía o mi negocio basado en el tiempo y basado en el comportamiento de mis datos conforme pasa los tiempos, puede ser años, meses o días. Y finalmente, cuando hablamos de seguridad, también muchas veces al momento de almacenar los datos requerimos de que los datos podamos validar que son íntegros, son seguros y que no han sufrido ningún cambio conforme fueron almacenados. Y aquí base de datos de registro inmutable o de registros que no cambian son importantes. Aquí van muy orientados a esquemas de blockchain, a esquemas de quantum ledger databases, pero son algunas de las tecnologías que ustedes pueden utilizar. Entonces aquí cambiamos totalmente el paradigma, porque entonces ya una aplicación no solamente se basa en tener una sola base de datos para todos los casos de uso, sino tener diversas bases de datos que se adapten a cada uno de los requerimientos de la aplicación per se. Hasta ahora hemos hablado de cómo podemos transicionar o cambiar el diseño de mis aplicaciones una vez que las hemos migrado hacia la nube. Ahora podemos hablar de un siguiente componente que podemos aprovechar y que podemos sacarle mayor usabilidad y mayor valor a nuestros datos. Y aquí tiene que ver con poder construir un lago de datos. Y cuando hablamos de la construcción del lago de datos hay que entender primero de dónde viene ese paradigma de construcción del lago de datos. Y viene sobre ciertos requerimientos que los clientes están buscando. Por un lado, los clientes buscan tener un almacenamiento centralizado que sea escalable y económico, de tal manera que les permita almacenar la información a los 360 grados de su negocio, de su compañía y de cualquier tipo de aplicación que formen a dicha compañía.
Una vez teniendo este repositorio o almacenamiento centralizado, los clientes también buscan almacenar esa información de manera segura, porque si bien es cierto hay datos sensibles dentro de una compañía, pero también hay datos que no son sensibles, y para ambos casos los clientes buscan que dentro de este almacenamiento centralizado puedan satisfacer ambos casos. Una vez teniendo la información de manera centralizada y almacenada, hay un requerimiento que tiene que ver con darle la capacidad a los clientes de que puedan explotar y analizar su información utilizando diversas tecnologías o diversas herramientas. No casarse con una sola herramienta para la explotación y análisis de su información. Entonces, ¿qué beneficios da el tener un lago de datos? Como lo vemos o lo podemos entender del concepto de lago de datos, por un lado es centralizar la información, pero también tiene que ver con dos tareas para mantener este lago de datos. Uno tiene que ver con ingesta de datos hacia este lago de datos y por otro lado es el consumo de los datos una vez que están en este lago. Entonces aquí un lago de datos me permite desacoplar ambas capas, la capa de ingesta y la capa de almacenamiento. ¿Qué beneficios voy a obtener al tener este desacoplamiento y esta flexibilidad de poder ingestar desde cualquier tipo de herramienta y a su vez tener esta flexibilidad de poder procesar y explotar la información con cualquier tipo de herramienta? Bueno, por un lado vamos a ver que voy a tener mayor alcance y mayor flexibilidad para poder visualizar mis datos. Por otro lado, obtengo la seguridad y los beneficios de protección de la información que me ofrece la nube. Por otro lado, reduzco los costos, ¿sí? La nube me da esas bondades también de poder, conforme tengo más volumen de datos, reducir mayor los costos de consumo. Por otro lado, también tenemos que construir un lago de datos en la nube es muy fácil de construirlo y de alguna manera también me ahorra esas tareas de hacer capacity plannings por adelantado. En la nube yo puedo pagar solamente por lo que utilizo y solamente cuando lo estoy ejecutando. Y finalmente es un lago de datos que hay que sacarle jugo, hay que explotarlo y que tenga esa usabilidad dentro de mi compañía y también hacia afuera de mi compañía si es que se puede establecer un esquema de oportunidad de negocio en donde los datos que son generados dentro de la compañía se puedan explotar por fuentes externas o por algún otro tipo de usuarios externos. Y aquí es donde AWS para la construcción de este lago de datos les ofrece una cantidad de herramientas que forman parte de su portafolio. Ya hablábamos de que existen 3 capas que forman un lago de datos que tiene que ver con ingesta de datos, almacenamiento de datos y procesamiento y analítica de datos. Y el portafolio de herramientas para poder explotar estos datos va orientado a esas 3 capas. Por un lado vemos que tenemos herramientas que me permiten mover los datos o ingestarlos ya sea en modo batch o en modo streaming, flujo continuo de datos. Por otro lado nos brinda AWS herramientas para poder almacenar estos datos y que puedan escalar conforme es la demanda y crecimiento del volumen de información en mi negocio, y por otro lado me da herramientas para poder explotar estos datos, ya sea y de la misma manera utilizando tecnologías de Hadoop, como lo puede ser Spark también, o utilizando tecnologías serverless como lo es Athena o Glue, de tal manera que yo pueda explotar y transformar estos datos y adaptarlos a cada una de las necesidades de negocio. Y finalmente también nos brinda herramientas de visualización en donde yo no solamente me dedique a explotar y a transformar mis datos, sino también a darles una visualización, ya sea a través de un dashboard con gráficas o a través de una app y exponer esta información y que pueda ser consumida por usuarios finales. Y de alguna manera también todo este portafolio que pueda ser integrable entre los diferentes servicios que forman este esquema de analítica de datos, pero también que se puede integrar a cualquier otro de los servicios de nuestro portafolio o incluso integrarse con herramientas de terceros. De esa manera ustedes pueden aprovechar y tener flexibilidad sobre cómo pueden consumir este lago de datos y cómo lo pueden adaptar incluso ante regulación o herramientas que ya son propias dentro del negocio o dentro de la empresa. Una vez que hemos logrado tener esta explotación de la información, vamos a encontrar que es una explotación tradicional, donde normalmente explotamos los datos de manera histórica o también explotamos los datos en tiempo semirreal o lo más cercano a cero. Pero ¿qué pasa cuando queremos explotar los datos de manera predictiva? ¿Qué pasa si yo lo que quiero es explotar estos datos para entender cómo se puede comportar en un futuro mi empresa o mi aplicación? Y aquí es donde viene el último paso, donde nosotros podemos innovar y podemos sacarle más provecho a la información utilizando tecnologías de Machine Learning para poder hacer este tipo de analítica predictiva, o también, si estamos hablando de tener un nivel de protección mucho mayor sobre la información, utilizar tecnologías de blockchain que me permitan también darle esa protección y seguridad a cada una de mis transacciones, por ejemplo,
o a cada uno de los ambientes en donde requiere este nivel de protección. Cuando hablamos de Machine Learning, hablamos de que no es una tarea que simplemente podamos implementar de una manera orgánica, sino debemos de seguir una secuencia de pasos. Y por un lado es importante tener una estrategia de datos. Ya hablábamos de que una primera estrategia de datos pueden ser estos lagos de datos. Entonces es importante entender que nuestros datos se comportan de diferente manera y tenemos que darle una transformación, una limpieza o en general darle un tratamiento a estos datos antes de poder explotarlos de una manera predictiva. Entonces es importante establecer esta estrategia de los datos. Por otro lado, es importante identificar posibles problemas en el negocio o posibles necesidades dentro del negocio en donde yo quiera satisfacer estas necesidades o problemas a través de analítica predictiva. Y finalmente, el último paso sería ejecutar un piloto. Ejecutar un piloto para ver si mi estrategia de datos se alinea a los problemas de negocio que yo quiero responder. ¿Y cómo yo me voy a dar cuenta que me da el resultado que yo requiero? Simplemente haciendo un esquema de práctica, tratando, ejecutando, viendo el piloto cómo se comporta y revisando los resultados de la ejecución de este piloto. Si este piloto me está dando el resultado que yo busco y está cubriendo la necesidad o el problema de negocio, entonces podemos hablar que la adopción de Machine Learning para ese caso de negocio, para ese caso de uso en específico, está siendo efectiva y voy por el camino correcto. De lo contrario, la nube me da esa flexibilidad para poder yo experimentar nuevamente, deshacer y volver a crearlo como yo lo requiera. Es importante tomar en cuenta también que los datos se pueden explotar desde diferentes plataformas. Y AWS brinda diferentes servicios y tecnologías que les pueden ayudar a hacer analítica predictiva. Tenemos desde lo que son servicios de inteligencia artificial o de Machine Learning, que son ya un llave en mano, que ya están prediseñados, entrenados y listos para que los usuarios los puedan utilizar, pero también existen servicios de plataforma en donde ya se requiere mayor expertise, quizá una expertise de un científico de datos que conozca sobre modelos de Machine Learning y que sepa cómo entrenar un modelo de Machine Learning, cómo validar que realmente el modelo de Machine Learning está dando la precisión adecuada para poder satisfacer la necesidad y finalmente que lo pueda poner a producción para que pueda ser consumido por un usuario final. Y finalmente ya estamos hablando también de servicios orientados a interfaces de Machine Learning o frameworks de Machine Learning, en donde aquí nosotros les proveemos la infraestructura con los frameworks instalados que más comúnmente se utilizan, como Caffe, Torch, Keras, TensorFlow, PyTorch, entre otros, de tal manera que aquí ya desde cero se puedan construir modelos de Machine Learning, se puedan entrenar estos modelos, explotar estos modelos utilizando toda la estrategia de datos ya previamente definida, quizá de un lago de datos, y finalmente haciendo el despliegue a producción para que pueda ser consumido. Entonces, el portafolio de servicios de Machine Learning que AWS ofrece va muy orientado a poder brindar cualquier tipo de necesidad o cubrir cualquier tipo de necesidad y a cualquier audiencia, sea desde un científico de datos experto o sea desde un desarrollador que no tiene ningún tipo de expertise en ciencia de datos, pero que de alguna manera requiere de alguna solución predictiva y que pueda ser fácil de integrar. Finalmente, para concluir con esta sesión, hablaremos de blockchain. Blockchain que viene a ser una tecnología que les permite a ustedes incrementar la seguridad en aquellos casos de uso donde se requiera proteger y validar que la información es verídica y realmente segura. Y aquí estamos hablando de que AWS les ofrece dos tipos de tecnologías. Por un lado, lo que es una base de datos Quantum Ledger, en donde ustedes pueden tener un esquema centralizado de lo que es una autoridad confiable sobre los datos o las transacciones que se estén validando, que se estén protegiendo. Y por otro lado también tenemos tecnologías como Managed Blockchain, en donde AWS se encarga de operar y de mantener las tareas recurrentes de lo que tiene que ver con una tecnología como administración de un sistema operativo, aplicación de parches, alta disponibilidad, y ustedes solamente se dedican a consumir este servicio de blockchain. Y aquí es cuando se requiere algún esquema descentralizado sobre las transacciones o las varias partes que forman una transacción, y entonces aquí tienen los dos mundos, desde lo que son los esquemas centralizados o los esquemas descentralizados, y cualquiera de los dos les pueden ayudar a adaptarse en cualquiera de sus ambientes y en cualquiera de sus aplicaciones. Cada uno tiene las diferentes características propias de lo que tiene que ver con un esquema de blockchain, pero lo importante a tomar en cuenta de este escenario, de este ambiente, es que los servicios de AWS se pueden adaptar a cualquiera de sus aplicaciones y también adaptarse o integrarse con herramientas de terceros que ustedes tengan.
Muchas gracias, espero les haya sido de interés esta sesión y no se olviden que ustedes pueden hacer cualquier tipo de pregunta durante todo el evento y las estaremos contestando conforme vayan saliendo.